Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el cruce de Shibuya. En el cruce de Shibuya, en Halloween. No hay mucha gente disfrazada, pero algo sí que se encuentra por el camino. Y de hecho aquí en la estación, ahora os voy a enseñar, hay un grupo de gente que está ahí manifestándose en plan de que no quieren que se usen mascarillas, que las mascarillas son malas, que las mascarillas matan, mascarillas caca y un montón de mierdas más. Hoy, de hecho, ya es el camino prácticamente de vuelta, lo que estamos haciendo. Venga, Bueno, y hoy, pues, como habéis visto, ha sido un día en el cual pues, me han pedido 20.000 millones de fotos. Hola. Hola, Tinder. Pues eso, de gente que me mira, que se quedan así en plan rayados, y gente que me pide fotos. Y ahora os voy a enseñar a los hippies estos que están aquí con lo de no a las mascarillas y demás. Joder, que no puedo grabar vídeo, tío. O sea, cada vez que estoy grabando se me acerca alguien, me piden fotos. Ha sido la hostia venir hoy a Shibuya, la verdad. O sea, un montón de gente, ha sido muy divertida la tarde. Pero joder, ahora que quiero hacer vídeo, que me he pasado toda la tarde haciendo fotos con la gente. Me han pedido 20.000 millones de fotos. Principalmente eso. Y luego, yo qué sé, antes me han pedido que me pusiera ahí en medio del cruce a hacer la Genkidama y a pedir que la gente levante los brazos, y cojo y le digo al tío, no, no, que me da vergüenza. Y me dice el tío, alguien vestido así no tiene vergüenza. Y yo, es verdad. Bueno, lo que hay. Pero no me apetecía hacer el gilipollas, no soy su payaso. Y nada, ahora me he tenido que venir aquí a una esquina donde apenas hay gente para poder grabar este cachito de vídeo e intentar enseñaros pues lo que va quedando ya a las 11 y pico de la noche aquí en Shibuya. Que no es que quede mucho que digamos, pero bueno, algo veremos. Hemos visto coches, hemos visto disfraces bastante guapos, hemos visto a tías medio enseñando todo prácticamente, tanto por arriba como por abajo. Hemos visto a la policía desalojando a un tío que estaba ahí tocando música. Hemos visto a los frikis de antes de no ponerse mascarilla. Has tenido un acosador. He tenido un acosador, es verdad. Se me ha acercado un tío muy pesado a decirme, vamos a beber juntos, vamos a beber, yo te invito. Y yo, no, que vamos para otro sitio. Bueno, y el tío venga a nos insistir, y yo, que no. Al final le tuve que decir que no, que si no luego no rindo sexualmente y no puedo rendir esta noche. Y el tío, ¿en serio? Y yo, sí. Iba con dos personas, con otro chico y una chica. Y cojo y le digo, sí, que tenemos un trío esta noche. Y el tío, Majide. Estaba el tío que no se lo creía. Y al final pues acabamos dando el esquinazo en plan, vete a tomar por culo, tío, pesado ya, los cojones. Es que no se puede salir un día en paz, Y nada, pues ahora voy a intentar enseñaros un poquito lo que queda y poco más. La verdad es que este año Halloween está siendo bastante calmado. Mira, me están grabando por allí. Si no me piden fotos, me graban directamente mientras yo estoy aquí haciendo mis cosas. La gente es irrespetuosa. Y lo gracioso fue, no sé si os lo dije antes, que me encontré con una chica que iba disfrazada de Freezer. Bueno, tenía el disfraz metido en el bolso, ¿vale? Luego tenía otra compañera que iba disfrazada de Piccolo y que me dicen, danos tu contacto que luego te llamamos para hacernos una foto juntos. Se lo di, todavía no me avisaron, así que bueno, no voy a esperarla desde el juego. Pero no sé, ha sido una noche muy divertida, ha sido una noche en la calle, nada de bares, aire puro, intentando evitar las aglomeraciones lo máximo posible. A simple vista no ha habido muchos incidentes, así que espero que en las noticias no salga nada de eso.
Y nada, no hay mucho más que destacar este año en Halloween aquí en Shibuya. Me está doliendo el brazo un cojón y medio, así que vamos a cambiar un poco así. ¡Guau! Y bueno, otro apunte, me traje la cámara, que es lo que estáis viendo aquí colgado, y he tenido que grabar con el móvil porque soy tan gilipollas que se me ha olvidado traer la tarjeta metida dentro. Así que el vídeo va a ser así, con el móvil, no queda otra. Así que vamos a ver lo que hay por aquí. Mirad, estamos siendo testigos de cómo este sujeto de aquí, de la chaquetita de traje, está intentando hacer nampa por aquí. Y por 25ª vez vamos a otra vez a cruzar por aquí para ir enseñando más cosas, porque es que por los bares no hay nada. Bueno, en realidad no nos hemos metido para buscar bares ni nada, pero es que ni ganas. Y ya básicamente toda la gente por aquí disfrazada, ya las puedes ir buscando, la puedes ir viendo. Ves muchas cosas divertidas, mucha gente grabando, muchos disfraces muy currados como estos de aquí. Está guapísimo, con muchas luces. Y el Starbucks, donde no te dejan entrar si vas con disfraz. Antes me prohibieron la entrada cuando quería ir a tomar algo y no hubo manera. Así que bueno. Y ahora me parece a mí que tomaremos el camino a la estación y de vuelta a casa. Hostia, que Deadpool más sexy. Madre mía. Es que lo rompe. Y pues nada, así, espectáculos de Shibuya. Cuando no encuentras a alguien dando abrazos gratis, pues te encuentras con este tipo de cosas. Y ahora pues nada, nos iremos ya para la estación, para casita. Un día bastante productivo y bastante entretenido. ¡Ah! ¡Qué cansancio, Dios mío! Por lo menos este año no he perdido nada del disfraz. Sigo con todo íntegro. Ah, qué agotador. Bueno, ¿qué te ha parecido la experiencia de hoy? Pues interesante, a pesar del corona. Se encontró de todo. ¿Y qué fue lo más divertido para ti? Que te acosaran en la calle. Cuidado. Pero bueno, eso relativamente es normal. O sea, cuando iba en Osaka, aunque no iba disfrazado, pues me pasaba. Yo en realidad estoy acostumbrado, pero estos es que han flipado. O sea, por la cantidad de gente que se me ha acercado a pedirme fotos, a hablarme, a hacer mongoladas. Pues eso era mi día a día en Osaka. Yo no sé si es que llamó la atención porque sí, o qué hostias, pero no sé, para mí era normal. Me ha cansado un poco al final el tío, especialmente el pesado este. Uf, vamos a pasar los tornos. Pues eso, como decía, que la experiencia más pesada, por así decirlo, del día ha sido el pesado este que venga de querer invitarnos a beber. Bueno, en realidad a mí, porque sí, en realidad me vino a mí, ¿no? No, en realidad fue donde primero a mí. A ti te paró. A mí me abrazó. Bueno, no te abrazó, te cogió. Me abrazó, no te diste cuenta. Pues no me di cuenta. Pero luego se empezó ahí a parar, a hablar conmigo y demás. Oh Dios, el tren. Ah, no, sí, fue este. Ah, pues nada. Pues ha sido eso, un día bastante movidito en general. Y ahora pues a ver si puedo colocar en el vídeo, si me envían las fotos de tanta gente que me siguió. Yo les di el Instagram y les dije, hala, sígueme y mándame la foto. Así que a ver si me la mandan y por lo menos pues puedo tener las fotos para ponerlas aquí en el vídeo. Y también he salido en la tele, es verdad, salí en la tele. Sí. Se me había olvidado. Salí en la tele, me hicieron ahí una especie de mini reportaje con... Y tú te prestaste bien. a coger y decir, no me acuerdo qué, dije saludos desde España, Yorosukuna y cosas así. Muy divertido. No creo que me vea en la tele, pero sería divertido que subieran algún vídeo. Toda la gente se estuvo tomando fotos alrededor Pero como también. celebridad.
Nada, estaba divertido el baño de masas. Pues nada, vamos a acabar ya este vídeo, que no sé cuánto durará, pero bueno, lo que sea. Espero que tengáis suficiente con esta experiencia de Halloween, no ha sido tan impresionante como otros años. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Matane.